llenos de la plenitud de Dios. Y yo quiero que vaya usted por favor conmigo al libro de Efesios capítulo 3. Ya terminamos. Esto es la tercera enseñanza sobre los versículos del 14 al 21. Y espero que Dios los haya ayudado y termine en esta tarde dándoles ese mensaje que hay en el corazón de Dios y que puso en mi corazón para usted. Para usted. Primero me lo dio a mí para recibirlo y luego para que Dios use mi voz y Él es la palabra. Efesios 3:14, ¿se acuerdan que lo hemos visto hoy por tercera vez? Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por esta causa doblo mis rodillas. La postura de oración en el templo era de pie para orar. ¿Sí? Lo dice, si lo busca después en su casa, Lucas capítulo 18, versículo 11. ¿Sí? Oraban de pie en el templo. ¿Sí? Cuando vino el Espíritu Santo a la iglesia, en Hechos capítulo 2, del 1 al 2, no lo busque, ya lo sabe usted de memoria seguramente. ¿Sí? Los 120 discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo estaban sentados. ¿Me explico? Estaban de pie en el templo y aquí estaban como sentados. Pero quiero llevarlo, mejor vamos a leerlo, porque a lo mejor se le olvidó. Hechos capítulo 2, por favor. Les invito a que lean este libro de Hechos. ¿Sí? No como penitencia. Hechos capítulo 2. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Versículos 1 y 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban como sentados. Hermanos, no importa la posición para la oración. Parados, sentados, no importa. Lo que importa, ¿cuál es? Es lo interno de tu corazón para Dios. Puedes ponerte de rodillas, pero ¿cuál es el caso de que te pongas de rodillas? No es malo, desde luego. Pero lo que le interesa al Señor es tu corazón, cómo está delante de Él. ¿Cuál es tu plegaria? ¿Sí? Hace rato que estaba yo cantando y adorando al Señor con ustedes. Venía mi pensamiento la necesidad que tengo de que cuando yo le cante a Dios salgan palabras dulces, que yo me deleite en pronunciar lo que le estoy diciendo. A todos nos gusta que nos hablen dulcemente, ¿verdad? Pero si usted nada más le canta por cantarle, porque hay que hacerlo, pero si de su corazón no sale la dulzura hacia el Señor, quién sabe qué clase de adoración estamos haciendo. ¿No ha visto a los cantantes del mundo cuánta pasión le ponen para que la carne sea levantada? Eso se lo comento porque me pasó hace un momentito ahí cuando estaba yo adorando al Señor. ¿Sí? Decirle cosas dulces al Señor. ¿Sí? Dios es bueno. Pidiéndole de beber, dame de beber, Señor. ¿Qué dijo el Señor en un lugar donde estaba mucha gente? El que tenga sed, venga a mí y beba. Es a lo que venimos a las congregaciones, de una manera. Venimos a beber del manantial de vida, que es la palabra del Señor. Y Él tiene para todos. ¿Cuánta sed tienes de la palabra del Señor? ¿Cuánta sed tienes? Que sales aquí y todavía sigues llegando a tu casa y sigues bebiendo, como le dijo el Señor a la samaritana. ¿Se acuerdan que le dijo? Si tomas de esta agua del pozo vas a tener sed, pero si tomas de esta, nunca más volverás a tener sed. Luego andamos muy sedientos, andamos muy secos, ¿verdad? ¿Y cómo puedo saber cuando estoy seco?
cuando por cualquier chispita de enojo se enciende mi corazón y empiezo a decir cosas que no debo de decir. ¿Está usted seca o seco? Porque esto, cuando usted lo estudia, está usted lleno del agua de vida. Y cualquier situación que le puedan decir, usted perdona. Perdonad y seréis perdonados. ¿Cuánto necesitan de ese hermano? ¿Nadie? ¿Qué puedo hacer? Entonces no importa la posición, sino lo interno, el corazón, el deseo de orar, el deseo de estar con Dios. Dice aquí que estaban todos unánimes juntos. Aquí estamos juntos en este momento, pero ¿cuántos estamos unánimes? ¿Cuántos estamos en un mismo sentir? ¿Cuántos? Es lo que vamos a ver hoy. Todos están en un mismo sentir, en un mismo sentir. Este evento espiritual marcó el nacimiento de la iglesia de Cristo. Los discípulos no solo se hallaban unidos en un solo lugar, estaban ligados, unidos espiritualmente, unidos como un cuerpo que se ama profundamente. La unidad espiritual es muy importante y es algo esencial dentro de la iglesia de Cristo para que se cumpla el plan profético de Dios. Para que se cumpla el plan profético de Dios. No estoy hablando de ese ministerio apostólico profético que no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia unida hace que el plan profético de Dios se cumpla. ¿Se acuerdan de ese salmo que es muy famoso? El Salmo 133, que lo usan mucho los masones ahí para estudiarlo. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí viene el plan profético, porque ahí envía a Dios que salvación y vida eterna. Cuando nosotros estemos en esa tónica, juntos, unánimes, aquí va a haber una bendición espiritual tremenda. No hemos experimentado eso. Pensamos que una bendición espiritual es que te pongan la mano y que te caigas, pero si te caes, te levantas y sigues igual. ¿Cuál fue la bendición? Dios, creo que les he dicho que no hace espectáculos el Señor. Él se manifiesta donde hay necesidad. Donde hay necesidad. Para eso es la santa unción. No para llamar la atención, sino para arrepentimiento y salvación. ¿Sí? ¿Qué dice Hechos 4:32, por favor? Por eso les digo, lean el libro de los Hechos, ahí se van a enterar cómo fue la iglesia en un principio. ¿Cómo fue esa iglesia en un principio? Hechos 4:32, ¿ya lo tiene usted? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Con la situación que pasó con María Fernanda, creo que de alguna manera él se percató de un poquito de lo que usted vio, pero hay que dar más, la vida nueva que hay en nosotros es la que sabe dar. Nosotros no sabemos dar, nosotros queremos, vénganos tu reino, pero no queremos dar. ¿Sí? Hoy vimos algo, qué bueno, gracias a Dios, por aquellos que estuvieron pendientes de María Fernanda, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo los de los panderos, qué bueno, bendito Dios, gracias a Dios. Todos entonces, ¿cómo estaban aquí? Esa multitud, no eran ni 10, ni 20, ni 50, ni 100, dice una multitud de los que habían creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo vives en tu casa? Empezando por ahí, por tu casa. ¿Cómo vivimos? Dice tu hija, es que yo quiero mi espacio. Si somos una familia, ¿verdad? Todos queremos un espacio. Allá abajo hay un espacio grandísimo. Somos un cuerpo, somos una familia. ¿Sí? Y es lo que va a hablar Dios hoy, para que podamos entender qué cosa es estar llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios. ¿Sí? ¿Cómo estaban entonces orando los que estaban ahí? Estaban sentados.
Pero ¿por qué se nos dice en Efesios 3:14 que Pablo oraba puesto de rodillas? ¿Por qué se nos dice? Tiene que haber una explicación. ¿Sí? Tiene que haber una explicación. Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Orar de rodillas, escúchenme bien, por favor. Es una profunda expresión, y un profundo anhelo de que la iglesia recibiera de parte de Dios bendiciones espirituales. Sí, es un profundo anhelo. Llegas, te pones de rodillas y le dices: Señor, ven, Señor, manifiéstate, Señor, manifiéstate. Y Él lo va a hacer cuando tenemos ese anhelo profundo. Era el anhelo que tenía el apóstol Pablo. ¿Sí? En su oración pedía a Dios que la iglesia fuera fortalecida. ¿Se acuerdan primero en qué? En el hombre interior. Véanlo conmigo otra vez, porque a lo mejor ya se me olvidó. ¿Sí? En el versículo, Efesios 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para esto doblaba Pablo las rodillas, para que fuese usted y yo fortalecidos en el hombre interior. ¿Quién es el hombre interior? La nueva vida que vino a nosotros cuando nacimos de nuevo. Ese es el que necesita estar fuerte, no el hombre carnal que todavía vive con nosotros. Es el que necesita estar fortalecido para soportar todas las cosas que pudieran venir por ser hijo de Dios. Vienen muchas cosas para los hijos de Dios, muchas situaciones tremendas, pero si no estás fortalecido por su espíritu internamente, te doblas. Conozco gente que se apartó de Dios cuando vino alguna situación muy tremenda a sus vidas. Se apartó de Dios. ¿Estaría firme? No, lean en su casa la parábola del sembrador. Ahí se van a dar cuenta ustedes que hay mucha gente que pertenece a esa parábola del sembrador. Reciben el evangelio con gozo y alegría y son muy puntuales a las reuniones, etc. Pero llega un momento en que se desvanecen. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Se van apartando. Se van apartando. No buscan tener un compromiso con Cristo. La iglesia tiene un compromiso no con el pastor, sino con Cristo. Él fue el que los compró a ustedes y a mí. Compromiso no es con el pastor ni con ninguna denominación. Tampoco. Las denominaciones no existen en el cielo. ¿Sí? Solamente los redimidos con la sangre de Cristo son los que se van al cielo. Porque luego defendemos doctrinas, ¿no? Y solamente la iglesia tiene una sola doctrina, dijo el Señor Jesucristo. Y Él dijo: la doctrina que predico no es mía, es del que me envió. Juan capítulo 7 lo manifiesta. Y no tenemos otra doctrina, esta es la única doctrina que hay. Bendito sea Dios. Y esas denominaciones han partido el cuerpo de Cristo. Pero Dios tiene un remanente fiel. Aquellos que no confían en absolutamente nadie ni en nada, sino en lo que Dios dice en su santa palabra. Lo que Dios dice en su santa palabra. ¿Sí, amados? ¿Sí? Esa oración, entonces, rogaba Pablo a Dios que la iglesia creyera en fe, que el haber nacido de nuevo el Señor Jesucristo había venido a habitar en su interior. Véanlo conmigo, por favor. Ahí lo estamos viendo. Efesios 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite es lo que tenemos que creer. Es la oración de Pablo de rodillas, que usted y que yo y cada miembro de la iglesia sepa que de una manera sobrenatural, porque el cristianismo es sobrenatural. Nuestro enemigo Satanás es sobrenatural. Usted no puede vivir un cristianismo natural porque pierde usted todo. El evangelio es poder para todo aquel que cree. Dice Romanos 1, versículo 16. La iglesia tiene que vivir en ese poder del Espíritu Santo, en ese poder de Dios. Amén. Bendito Dios. En su oración suplicaba que la iglesia fuese llena de toda la plenitud de Dios. ¿Qué oración del apóstol Pablo?
Yo no encuentro a Pablo orando por sí mismo más que en una sola ocasión. No sé, por otro lado, a lo mejor sí. Cuando él dice, he orado 3 veces a Dios, ¿para qué? Es la única vez que yo he leído, no me acuerdo de otra oración, que él orara por sí mismo. Que me quites porque Satanás me ha bofeteado. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Sabes qué, Pablo? No te lo voy a quitar. No te lo voy a quitar porque tienes mucha rebelión, mucha revelación te he dado. Y si te lo quito te puedes ensoberbecer, es lo que dice Pablo. No me lo quitó porque la revelación no puede hacer soberbio. Y ese aguijón quedó ahí. ¿Y qué le dijo? No te lo voy a quitar, pero te voy a dar más gracia para que lo soportes. ¿Cuánto necesita usted y yo aprender los 3 tipos de gracia que hay en la palabra? ¿Sí? La gracia salvadora, que es la primera que necesitamos. La gracia para servirle y la gracia para soportar las luchas. ¿Sí? El mundo tiene la gracia común porque el sol, dice Dios, sale para justos y para injustos. Dios es bueno, claro que sí, pero no a todos les da la gracia salvadora. Dios es bueno, claro que sí, nadie más es bueno. Entonces aquí está orando este hombre, 6 plenamente capaces, versículo 18 del capítulo 3 de Efesios, de comprender con todos, no con uno, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Qué tremendo pastor, porque pastoreó y fue apóstol. Cuando él empezó la iglesia de Galacia, ahí se ve en Gálatas que él empezó la iglesia de Galacia, dice, cuando llegué me recibieron como al mismo Cristo. Que si hubiera sido posible, me hubieran dado sus ojos. Por eso muchos dicen que el aguijón era de la vista, no sé, pero algunos dicen esto, ¿no? Así recibió la gente a Pablo, lo amaba profundamente, pero llegaron los falsos maestros a enseñar cosas, y entonces ya la gente de la iglesia veía a Pablo de otra manera, así como usted me ve a mí, de otra manera. ¿Y quién es? ¿Verdad? Lo veían a Pablo de una manera que ya no querían saber nada de Pablo. Todos los de esa iglesia eran cristianos, por eso les llama hermanos. No sé si ha leído usted cuando él les dice, por haberlos dicho la verdad me he vuelto vuestro enemigo. Dile la verdad a alguien y vas a ver si no se es enemista por ti. Pero somos bien, ¿verdad? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está usted? Pero no nos decimos las cosas como deben ser. Por haberlos dicho la verdad, no vuelto. Luego dice algo que a mí me impresiona. Ya no lo querían, pero dice, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Dolores de parto. Es lo que debe sentir el pastor. Y usted, mamá, si sus hijos están perdidos, y usted, papá, también, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué tipo de oración hacemos? ¿Qué tipo de oración hacemos? Y queremos que nuestra familia se salve, nuestros hijos perdidos se salven. No, hermanos, no suben del techo. Es un clamor profundo, un dolor. Y ese dolor, ¿quién lo siente? La vida nueva que hay en nosotros. No era Pablo, era la vida divina que había en Pablo. Si tú eres hijo de Dios, debes entender que Cristo ha venido a ser morada en tu corazón, que somos templo del Espíritu Santo, que el Evangelio es poder para todo aquel que cree. Solamente así puede ser la iglesia una bendición en todo el planeta. En todo el planeta. En todo el planeta tenemos que ser una bendición de parte de Dios. Aleluya. Por eso el Señor quiere llenarnos de su plenitud. De su plenitud. Entonces dice que seamos plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
¿Ya lo leyó conmigo, versículo 19? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que para nuestra mente tan pequeña y tan irrazonable podamos entender que el amor de Cristo por nosotros es un amor en 4 dimensiones. ¿Sí? 4 dimensiones. La primera es la anchura. La anchura se extiende a todas las personas llamadas de cada nación. La diferencia con los judíos, ellos eran una total nación santa, pero cuando viene el Evangelio, el Señor saca de todas las naciones personas, las convierte, las llama para formar una nación, como dice Primera de Pedro 2:9, que somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa. Nación santa. De todas las razas, de todos los colores, de toda la gente, el Señor llamó. O sea, esa es la anchura del amor de Dios. Se extiende a todas las personas llamadas de cada nación para formar una nación santa. El cristiano, la cristiana, formamos una nación santa. ¿Sí? Una nación santa. ¿Sí me estoy explicando? En esa nación hay leyes, hay estatutos, preceptos y mandamientos. Esa nación se rige por lo que está aquí escrito, no por lo que tú crees que debe de ser. Esa nación se rige por las finanzas que están aquí. Así como cada nación tiene sus finanzas, nosotros tenemos unas finanzas establecidas por Dios. ¿Qué dice el Señor? Traed, probadme en esto. La única parte en la Biblia en Malaquías que dice el Señor, pruébame. Probadme en eso, traed los diezmos al alfolí. ¿Y qué más dice? Y haya alimento en mi casa, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. ¿Sí? Sobre y abunde. Porque el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Yo veo una iglesia que está pide y pide nada más. ¿Qué pasa? No han entendido lo que Dios dice para con su nación. ¿Sí? Que hay extorsionadores, pues sí, pero esos no son cristianos. Que se dicen pastores, nos avisa la palabra del Señor de esa gente. De vosotros mismos saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos capítulo 20 lo dice. Bendito sea Dios. La anchura del amor de Dios. ¿Qué más dice? La longitud. La longitud es el amor eterno de Dios por su iglesia, que se extiende a través de todas las épocas, desde la eternidad. El Señor no te amó cuando llegaste al conocimiento de Él. Él te amó desde antes que el mundo fuese. ¿Sí lo sabes o no? Con amor eterno te ha amado. Efesios 1, capítulo 3 dice que nos fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor es omnisciente. ¿Sabes qué cosa es omnisciente? Que todo lo sabe. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que, la longitud, el amor eterno de Dios desde antes que tú nacieras hasta el final. Bendito sea Dios. ¿Sí lo has leído? Léelo en Jeremías 31, versículo 3, cuando tengas tiempo. Ese amor tan grande de Dios, un amor eterno, un amor eterno. Luego sigue la profundidad. La profundidad de ese amor es tan profundo, el amor de Cristo, que nunca se puede agotar. No se agota por su iglesia. Ama a su iglesia. A pesar de que somos bien tremendos, Él nos ama con un amor incondicional. Las promesas tienen condición, el amor no. ¿Le queda claro? ¿Le queda claro, no? Porque todos quieren promesas, pero hay condición para las promesas. Hay condición. Lee en su casa, Deuteronomio 28. Si tú obedeces, entonces ¿qué va a pasar? Si tú obedeces los preceptos, serás bendito en tu salida y tu entrada. Será bendito el fruto de tu vientre. Será bendita tu canasta, tu arteza de amasar. Vendrá por un camino tus enemigos y por 7 saldrán huyendo. ¿Cómo? Si eres obediente a la
¿Qué dice la gente cuando nos ve? ¿Qué dice la gente cuando nos ve? ¿Qué dice de Cristo? Vituperamos el nombre de Cristo diciéndonos que somos cristianos y andamos caminando como no debemos de caminar. No te digas cristiano. No te digas que eres cristiano. Yo nunca digo que soy cristiano, ni que soy pastor. Que la gente vea y que te pregunte, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué tu forma de conducta, tu forma de vestir, todo? ¿Por qué eres diferente? Entonces Dios te va a dar la oportunidad de decirle, ¿sabes por qué? Porque Cristo vino a mi vida. Yo era igual que tú, o tal vez era peor que tú, pero un día salió a mi encuentro Jesucristo y cambió mi lamento en baile. Amén. La profundidad es un amor que no se agota. No se agota ese amor de Dios por su iglesia. Ah, Dios. La altura. ¿Está conmigo? Sí. Las 4 dimensiones, ¿cuál es? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Nadie puede alcanzar, escuche iglesia, nadie puede alcanzar ni ganar el amor de Cristo. Nadie. Nadie. El amor de Cristo no es amor humano. Nosotros decimos, si me obedeces te amo, si no, no te amo. ¿No? Pregunto, ¿no es así? Y cuando tenemos tiempo llevamos un ramo de flores a la esposa y te quiero mucho, mi amor. ¿No es cierto? ¿Qué tiempo tiene que no le llevas un ramo de flores a tu esposa? Dijeron por ahí. Aunque sea de calabaza. Atiéndela. Sabes que la mujer es conquistada no porque te creas muy carita, ¿no? La atención, las mujeres son conquistadas por la atención que tengas para con ella. ¿No es cierto, mujeres? Pregunto, dígame, ¿amén o no? Amén. ¿Verdad? Era tu novia y si tenías carro le abrías el carro. Mi amor, y la otra decía, ay, cuánto me amas. Ya te casaste y a los 5 años está mal a la puerta ni la vamos a arreglar porque una cosa. Pregunto, varón, ¿no hiciste eso? Algo así, dice más o menos. El amor de Cristo no es el amor tuyo ni el mío, hermano. El amor humano no funciona y eso es lo que hemos ejercitado con nuestros hijos. Les hemos dado amor humano. Sí. Y por eso se nos han perdido. Por eso se nos han perdido. Les he dicho aquí, ¿no? Escuché una predicación del papá bueno y el papá malo. ¿Qué clase de papá quiere ser? ¿Papá malo o papá bueno? Ese papá bueno que le das, pues, ándale, hijo, váyase. O papá malo, que te dice, papá, quiero ir a tal lugar. No, hijo. ¿Ya tendiste tu cama? ¿Ya arreglaste tu ropa? ¿Ya estudiaste la Biblia? Ay, papá, mi papá es bien malo. Sí, qué bueno, ¿no? Ese es malo. Muchos papás buenos tienen a sus hijos en las cárceles. ¿Sí? De veras. Yo fui policía 20 años y sé lo que pasé, lo que viví ahí. Cuando veo actitudes de personas cristianas, a veces piensan que uno se chupa el dedo. Uno viene de lo sucio, viene uno de la maña. Conoce uno las actitudes, las conductas de las personas. La profundidad no se puede agotar el amor de Cristo por ti, amados hermanos. La altura nadie puede alcanzar ni ganar el amor de Cristo. Y es tan alto el amor de ahí, de Cristo, que nadie nos puede bajar de ahí. Nadie. Nadie nos puede bajar del amor de Cristo. Él lo prometió, nadie te va a arrebatar de mi mano. ¿Y qué más? Ni de la mano de mi Padre. ¡Qué protección tenemos!
como hijos de Dios. Que te vas a ir, no te me vas. No te me vas. Mejor te rompe una patita y te manda a la cama para que no te lo extravíes. Analiza cuando vienen las enfermedades, ¿por qué vienen las enfermedades? ¿Por qué vienen? ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Analízalo. ¿Sí? Dios no enferma, sino es nuestra maldad que hace que nos enfermemos. Dios sana. ¿Amén? ¿Sí, amados hermanos? Entonces, nadie nos puede bajar de ahí, de ese amor. Absolutamente nadie. Conocer el amor de Cristo nos lleva mucho más allá del conocimiento humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque proviene de una fuente infinita. Dios es infinito. ¿Sí? No se puede entender a Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos, inescrutables son los designios de Dios. Inescrutables son. ¿Cómo es posible que un Dios tan santo escoja a puras personas viles y pecadoras como usted y como yo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Unos dicen a sus hijos, escoge tus amistades, ten cuidado. El Señor escoge lo peor para mostrarle al mundo el amor de Dios para con toda la gente. ¿Sí? Amor, amor. Dios es amor, dice la Biblia. Toda la esencia de Dios es un amor, pero es un amor que corrige. Al que toma por hijo, lo asusta. Si tú ves a alguien que se dice cristiano y que ves que brinque, que danza en la alabanza y luego sale de ahí y empieza a hacer cosas, no es cristiano. No es cristiano. La música los atrae. No es cristiano, y si no le pasa nada porque no es hijo de Dios. Dios corrige a sus hijos, no a los que no son sus hijos. Aquellos que no son sus hijos los alcanza el pecado. El pecado es un boomerang, ¿sí lo sabe? Gálatas 6:7. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar tarde que temprano. Estás sembrando para muerte. Estás haciendo tesoros para muerte, dice Romanos. Y qué tremendo es eso. Vamos a 1 de Juan, por favor. 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Y ve usted el encabezado del 7, no dice que Dios es amor. No dice ahí en su Biblia eso. 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Sí? El amor es de Dios. Todo aquel que ama, que dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Tengo que decir que el amor no es sexo. El amor es otra cosa. El amor es algo maravilloso, es Dios. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A ver, cuestionémonos, hermanos. Cuestionémonos. El que no ama no ha conocido a Dios. El amor ágape es el amor que está dentro de nosotros. Es un amor que, aunque sea ultrajado, todavía ama. No seguimos ultrajando a Cristo todavía. Pregunto, ¿me vas a decirte que no? Por favor. Por favor. Despiertas y ahí está el Señor y ni en cuenta lo tomas. Ni en cuenta lo tomas. Sigues haciendo tu vida como se te pega la gana. El salmista decía, despierto y aún estoy contigo. Ese es amar al Señor. Que te llena. Él es el único que te puede llenar, nadie más. Ni el dinero, ni el trabajo, ni la mujer, ni los hijos. Él es el único que puede llenar el corazón humano. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Estaba yo
bañándome, porque me baño los domingos. Y de repente viene a mi mente una palabra: impunidad. Impunidad. Y pregunto, ¿por qué viene esa mente? Y luego empieza el Espíritu a pensar. No quiero decir que fue el Espíritu Santo, porque luego no creo. Y empiezo a pensar y me digo a mí mismo, mi pecado no quedó impune. En lo absoluto, todas las maldades que hizo no quedó impune. Hubo alguien que pagó por esos pecados. Me asombré, no porque no lo supiera, sino de la forma en que me está diciendo las cosas para que yo me entregue al 100% a Él. Tu pecado no quedó impune. Con Dios no hay pecados impunes. Para los hijos hubo alguien que se puso en la brecha por usted y por mí, y toda la ira de Dios vino sobre Cristo. Toda la ira. Los azotes, los clavos, la corona de espinas, todo era para ti. Y después de eso, irte al infierno. Después de eso, irte al infierno. Cuando tú empiezas a conocer la plenitud del amor de Dios, dejas de perder el tiempo en otras cosas. No estoy diciendo que no dejes de trabajar. Vas a tu trabajo, pero no lo haces para tu jefe, sino lo haces para Dios. Vas a la escuela y no lo haces para que tú seas próspero, sino lo haces para Dios. Porque Él dice que si comes o bebes o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos para su gloria. Para su gloria. ¿Sí? Ese es el cristianismo. Glorifica a Dios en todos los aspectos. Qué tremendo fue lo que Dios me dijo. Creo que fue: tu pecado, Jorge, no quedó impune. Hubo alguien que murió por ese pecado y dio su sangre hasta la muerte. No dejó ninguna gota, todo tu maldad, y fue borrado tu maldad con esa sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Qué hermoso es Dios, hermanos. Y entre más lo conoces, mejor te sientes, más amado. Que no te ama tu esposa, que no te ama tu esposo, que tenemos caracteres así medios feos que no debe de haber, que tus hijos ya no te buscan. Sí, me mandaron un video, no sé si lo vieron, no quise mandarlo, donde dice: cuando llegue el abuelo a casa. ¿No lo han visto? Cuando llegue el abuelo a casa y baja la abuela del carro y el abuelo se quedó atrás y sale una niña así como Paola corriendo y la abuelita la hace así y la rebasa y va con el abuelo. Se los voy a mandar porque a lo mejor se enojan, ¿no? Cuando llegue la abuela a casa, no, aquí se al revés, a la que abraza a mi esposa. ¿Sí? Ese amor, amado hermano, cubre multitud de pecados. Multitud de pecados. Multitud de pecados. Y ese amor está dentro de mí y dentro de ti, si eres hijo y eres hija de Dios. Aleluya. La plenitud de Dios es algo incomprensible. La plenitud de Dios, dice Juan, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de nosotros, espiritualmente hablando. ¡Qué tremendo! Y necesitas saberlo para que le digas: Señor, ya no quiero seguir viviendo este cristianismo sin Cristo. Ya no quiero vivir una religión sin imágenes. Quiero vivir una relación contigo profundamente, Señor. No me dejes, no me sueltes en ningún momento. Tiene que pasar un accidente para que busquemos a Dios. Qué triste, ¿no? Un pastor, ahí en Pensilvania, en Estados Unidos, J. Wilbur Chapman, relataba allí en la congregación con frecuencia el testimonio de uno de los que se reunían en su congregación, obviamente. Este hombre, cuando pasaba, empieza a platicar el testimonio. Dice que un día se bajó de la estación de un tren. Dice: era yo un vagabundo, me había yo extraviado, era yo un mendigo, andaba yo pidiendo para poder sobrevivir. ¿Sí?
¿sí? Limosneros. Y cierto día toqué el hombro de un caballero que estaba ahí. Toqué el hombro y le dije: Señor, ¿me puede regalar una moneda? Se volteó el caballero. Cuando vi su cara, me dio mucha vergüenza. Era mi papá. Era mi padre. Y le dije: Padre, ¿me reconoces? El caballero, que era el padre de ese mendigo que andaba sucio, harapiento y con mal olor, lo rodeó con sus brazos y le dijo, llorando: hijo, al fin te encuentro. Al fin te encuentro. ¿Y quieres que te dé una moneda? Si todo lo que tengo es tuyo. ¿Cuándo te encontró el Señor a ti? ¿Cuándo te encontró? ¿O no te diste cuenta que eras un mendigo y una mendiga? Probablemente eras de las mujeres que andaban mendigando amor y andaban de un hombre con otro hombre. ¿Cuándo llegó el Señor a tu vida y cambió tu manera de baile? ¿Sí? Porque entender la plenitud de Dios quiere decir que todo lo de Dios es mío, como su hijo. ¿Me estoy explicando? Todo lo de Dios es mío. Y no porque yo me lo haya ganado, sino porque Él quiso. Él quiso. Yo no quería nada con Él. Ningún miembro de la iglesia de Cristo queríamos ser sus hijos. Nadie. Pero Él ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Cómo te voy a dar una moneda, hijo, si todo lo que tengo es tuyo? Esa es la plenitud del amor de Dios por ti y por mí. ¿Sí lo entiendes? ¿O tienes la mente tan cerrada, tan llena de otros pensamientos que no puedes comprender el amor de Dios? Al menos que no hayas nacido de nuevo nunca. Bendito Dios. Primera de Juan, estamos en Primera de Juan 4. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjense el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, aquí hay un deber. Escúchenlo, hay un deber. No es optativo, no es si quieres, hay un deber. Aquí dice, ¿sí lo lees conmigo? ¿Sí lo lees conmigo o no? Debemos. ¿Sí lo estás haciendo? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos. ¿Por qué? Porque la plenitud de Dios está en tu vida. Amas a la gente desagradable porque tú y yo éramos desagradables a Dios antes y aún así Él nos amó. ¿Cuántas maldades hiciste que tú crees que no? ¿Cuántas cosas hiciste desde tu niñez hasta este momento? ¿Pensaste que estaban secretas? Para Dios no hay ningún secreto, ¿no, hermano? Y te voy a decir lo que ha pasado en mi vida, ¿sí? Desde que vengo a Cristo tengo 38 años y de repente que estoy en oración viene a mi mente algo que hice indebido, que no me acordaba yo. Y le pido perdón a Dios. Porque eso se llama limpieza espiritual. No es decir, Señor, perdóname todos mis pecados y ya. No, hermano. Él te está ministrando y te está recordando desde que tú entraste en uso de razón qué clase de conducta tenías desde tu niñez. ¿Sí? He conocido en mi transitar como cristiano mujeres que habían sido violadas por uno de sus hermanos en la casa. Yo creo que tú tienes esas historias también, porque así es la naturaleza caída sin Cristo. Somos perversos. ¿Lo cree usted o no? Lo dice Dios.
Ay, no, pero yo no. ¿Cómo de que no? ¿Quién dice que no? Nadie es bueno más que Dios. Nadie. ¿No acabo de ver en el periódico que un muchacho que mató a su papá? ¿No lo leyó? Bueno, no se interesa, ¿no? Se los digo. Mató a su papá porque se enteró que su papá lo había estado violando a él y a su hermanito. Y lo mató el muchacho. Ya lo dejaron en libertad. Cuando estaba yo de comandante de la policía en el Estado de México hace muchos años, yo se los recuerdo, llegué a supervisar las celdas. Tenía yo 12 comandantes debajo de mis órdenes. Y fue a supervisar las celdas. Ya era yo cristiano. Y llego a preguntarles, ¿tú por qué estás aquí? Porque luego lo sacaba yo. ¿Tú por qué? Pues me agarraron. Y luego le veo la cara a una persona, hablo, ¿tú por qué estás aquí? Es que violé a mi hija. Ahí seguí. Y luego le pregunto a otro hombre, ¿tú por qué estás aquí? Violé a mi hermana. Y los volteó a ver a los dos en su cara. ¿Violé a su papá? Sí. El papá y su hijo, juntos. Él violó a su hija y el otro a su hermana. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Traemos dentro de nosotros un monstruo, ¿sí lo sabes o no? Que dices que amamos y no es cierto. Nos amamos más a nosotros mismos. Es nuestro yo, que es el que tiene que ir a la cruz. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Y de esa manera el Señor puede llenarte de su plenitud y ser una gran bendición donde tú estés viviendo, deambulando cada día. Por eso aquí dice el Señor, versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primero tenemos, para que yo pueda amar a mi esposa, yo tengo que amar a Dios por encima de todas las cosas. Se los he dicho muchas veces. Yo no puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios por encima de mí mismo. Analicemos nuestro cristianismo, porque está por regresar Cristo, no nos vayamos a quedar sorprendidos de que nada más éramos simpatizantes del Evangelio. No te perteneces. Aún si no eres cristiano, no te perteneces. Dice Ezequiel capítulo 18, todas las almas que son mías. El alma que pecare, esa morirá. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Pero Él escogió su iglesia. Con amor eterno te ha amado. Bendito sea Dios. Dios. Luego dice el versículo 12. Esto es impactante para mí. Dice, nadie ha visto ¿qué? Jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros como iglesia, entonces la gente verá a Dios a través de usted y a través de mí. ¿Me escuchó? Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y no estoy hablando de ahí arriba, sino aquí abajo. El versículo completo dice, tenéis paz para con todos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. El Señor tiene que verse a través de ti. Mira, mucha gente está cansada de oír el Evangelio, quiere verlo. Quiere ver el Evangelio, vivo a través de nosotros. La palabra de Dios es viva. La vida de Cristo es viva, es la que nos da vida. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Sí? Si Cristo no es visto a través de nosotros, ¿qué es lo que pasa? Porque es lo que está diciéndonos aquí la palabra del Señor. No te preocupes eso.
A mí sí me preocupa personalmente, y lo platico con Dios. Y constantemente, y lo haz lo que tengas que hacer, Señor. No me sueltes para nada. Impídeme lo que yo pretenda hacer y tú no estés de acuerdo, Señor. Qué tremendo es esto, hermano. Bendito sea Dios. Mire, cuando Israel, el pueblo de Dios, estaba siendo muy maltratado por los egipcios, ¿se acuerdan? ¿Se han leído esos pasajes? Pero muy maltratado. Los israelitas gemían angustiados. Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 2. Ya estoy terminando. Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25. Esto está hablando del amor de Dios. ¿Ya lo tiene? Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Gemían. ¿Usted ha gemido alguna vez? ¿Sí? De alguna angustia que tiene, que lo quebranta, que la quebranta, que lo hace llorar. Y que dice usted: no puede ser que me pase esto, Señor, ayúdame. O nos pasan cosas que así Dios lo quiso. ¿Ha escuchado usted así como dice la gente? Es que así Dios lo quiso. No es cierto. Lo que Dios quiere está aquí. Esas expresiones, es que así Dios lo quiere. No, Dios no quiere la derrota de nadie. Es la holgazanería de la gente. ¿Sí? Gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios, hermanos. Ahí está el clamor, el clamor, el clamor. Tenemos que aprender a clamar, clamar a Dios. Mete tu mano, Señor. Mete tu mano en mi vida, en mi familia, Señor. Endereza todo lo torcido, Señor, que hay. Pero que sea, realmente sea un sentir de la vida nueva, porque tú no eres así ni yo tampoco. El que se conduele de la situación es la vida nueva que hay en nosotros. El que está en Cristo, nueva criatura es. No el que está en una iglesia, sino el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendito Dios. ¿Sí? Amén. Luego dice, sigue diciendo 24: y oyó Dios el gemido de ellos. Escúchenlo. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Así pasó conmigo y con los miembros de la iglesia. ¿Sí? Llegó un momento en que estábamos en un clamor, queríamos salir de algunas situaciones y no podíamos. Y volteó Dios y oyó tu clamor y te reconoció y dijo: tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Así es Dios. Así es Dios. Así es Dios. Y cuando la vida nueva vive en nosotros, sentimos dolor del dolor ajeno. ¿Me escuchó bien? Sentimos dolor del dolor ajeno. Porque no nos gustaría lo que les pasa a otras personas. Dolor del dolor ajeno. ¿Has sentido dolor del dolor ajeno? Eso fue lo que pasó con Jesucristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, desechado. Yo creo que todavía algunos decimos que somos cristianos y lo desechamos. No nos interesa. Pensamos, vivimos una vida religiosa, de llegar el viernes o el domingo cuando hay alguna reunión y ya pensamos que eso fue todo. No, amado hermano. No. Encontré una ancianita fuera de la congregación. Y aquellos que son los hermanos del fin, ¿sabes? Son los del fin. Llegan al final. Y llegó el hermano corriendo. Se me hizo tarde, ya se acabó el servicio. No, dice, apenas empieza. Voy a vivir lo que acabo de escuchar. ¿Sí? Voy a vivir lo que acabo de escuchar. El servicio apenas empieza.
Y lo reconoció Dios. Pablo oraba porque un día conociéramos el amor de Dios y ser llenos de su plenitud para amarnos unos a otros y que el mundo que nos ve conozca al único Dios verdadero. Sí, amados hermanos. Sí. El Señor no dijo, Señor Jesucristo, no dijo, si predicas bien, van a saber que eres mi discípulo. Nunca dijo tampoco, si cantas muy bien o tocas un instrumento muy bien, la gente va a saber que eres mi discípulo. No dejó dicho eso el Señor. ¿Qué cosa fue lo que dijo el Señor? Juan 13, termino. Juan capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, ¿cuántos? Todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esa es la señal de que somos pueblo de Dios. Pueblo de Dios que une, no que divide. ¿Sí? Pueblo de Dios que une, no que divide. Tenemos la plenitud del Señor dentro, no sé si tú la tengas. ¿Sí? Pero cuando tienes la plenitud de Dios, te impele, te impulsa a ayudar a los necesitados. A orar por las naciones, a orar por los gobernantes, a orar por las prostitutas, por los homosexuales, ¿sí? Por los homosexuales. Esa es la iglesia, que es una bendición, que no juzga. Cuando señales a alguien con este, ¿cuántos están en tu contra? Estás perdiendo. ¿Y el pulgar hacia dónde está? Cuidado. No es que tú lo haces así, pero de todos modos, ¿no? Cuidado, hermano. Nosotros somos los únicos en este mundo que no criticamos a nadie. Se nos da un juicio de análisis, no de condenación. Tenemos que analizar lo que oímos, lo que vemos. ¿Sí? No le vamos a decir amén a todo. Y sobre todo si conoces la Biblia y al Dios de la Biblia, porque hay muchos que conocen la Biblia pero no conocen al Dios de la Biblia. Dios te dice hoy, Pablo oró porque tú y yo fuésemos llenos de la plenitud de Cristo, del amor de Dios. ¿Para qué? Para sentirte muy amado, no, sino para extender. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. ¿Sí? Cuando tienes esa plenitud, ese amor de Dios rebosa, amados hermanos, y sientes compasión por la gente. No soy San Jorge. Esta semana pasé con mi esposa y ahí por donde está Costco. ¿Sí conoces Costco? Y ahí vi a una mujer con una cara botagada, sin una pierna, con muletas, toda mugrosa. Y me quise regresar y sentí un dolor muy fuerte. Dije, Señor, tú dices que tienes cuidado de tu creación. ¿Y sabes qué? Tengo cuidado de mi creación, pero a través de mi cuerpo, a través de la iglesia. ¿Qué te voy a hablar? Porque repito, queremos que nos amen, queremos todo para acá, que nos den regalos, ahora que viene Navidad. Abuelito, ¿qué me vas a regalar? Pues, ¿no es cierto? No digo por mis nietos, ellos nunca me piden nada. A la que le piden, pues bueno. ¿Sientes que tienes esa plenitud o no la tienes? Para que seas una hermosa bendición en tu casa, con tu familia y a donde te desenvuelvas. Urge
que esa iglesia salgamos de las cuatro paredes y alumbremos allá afuera con el amor de Cristo. Hay mucha necesidad, mucha necesidad. Y el Señor nos dejó a nosotros aquí, no para venir a sentarnos, sino para llevar ayuda al necesitado. No estoy hablando de finanzas nada más, eso es lo de menos. Eso se da de una manera muy fácil, pero el amor es el que necesita la gente. ¿Sí? Me acuerdo, disculpen que yo les diga, recién llegado a Saltillo hace como unos 20 años, tengo aquí 24 años, no, 28, ¿verdad? Acompañé yo a un pastor, yo no era pastor, yo quería servirle al Señor, ser ayudante en algún lugar de alguna iglesia. Ni deseaba yo ser pastor. Pero llegamos a su carro y me dice, permite un momento, hermano, voy a entrar aquí, ok. Se bajó y de repente, ahí por el centro de la ciudad, venía un hombre todo, con el cabello largo y toda una barba así, y su ropa toda brillosa. ¿Sí los ha visto alguna vez? ¿Sí los ha visto? Sí, amén. Y sabe que escuché una voz que me dijo, ve, abrázame. Me bajé y me acerqué y le dije, ¿me permite darle un abrazo? Y se me quedó mirando. Y empezó a llorar. Dice, lo necesito mucho. Y lo abracé. Era un doctor que su esposa lo había engañado y se volvió al vicio. Y yo le dije dónde estaba la salida. No me quiso dar su dirección, ¿verdad? Pero me dijo, lo voy a hacer. Veo que esta es la respuesta. No vais a hacer lo que yo dije, sino dice el Señor. Te vais a acercar y dices, sáquese usted, ¿qué está haciendo? Tiene que ser de parte de Dios. No andemos copiando lo que le pasa a los demás. Si Dios te dice, hazlo, no por lo que yo te dije, lo vas a hacer. Amén. 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 ¿Ama usted a su hermano que está a su lado? Así sea su esposa, a ver si es cierto. No, ya tenemos. Cuando te casaste, como decías, no despertabas. ¿Cómo amaneciste, vieja? Y ahorita, ¿cómo dices? ¿Cómo amaneciste, vieja? ¿Verdad? Cambian los tiempos, pero el corazón no debe estar. Bendice a tu hermano, párate. Bendice a tu hermano. Ora por tu hermano. Oren por sus hermanos. Oren, vaya. No se quede sentado, vaya. Dígale, quiero conocerte. No seas envidioso, vaya a dar amor. Usted quiere recibir amor, tiene que sembrarlo. Siempre el amor. Sí, siempre el amor. Es más, dígale a su esposa, hoy te voy a dar más gasto a partir de hoy. Dígale. Siempre. Por favor, ámense en el amor de Cristo. ¿Sí? Ámense. El amor es algo precioso. El amor rompe cadenas. Rompe cadenas. Rompe cadenas, amado mío. Cuando estaba mi hijo Jorge Carlos en el coro de la iglesia allá en México, cantaban los niños un canto que decía, la gente de nuestros tiempos, los niños, no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo, buscando sin encontrar. Es decir, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. ¿Sí? Ojalá que algún día lo cantemos, pero con todo el corazón. Dice, la gente
de nuestros tiempos. No sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo. ¿Qué más sigue? Sin que tú esperes algo para ti. Así vivimos, servimos y no esperamos la reciprocidad. Escuche, en la iglesia no existe la reciprocidad para nada. Tú das y Dios tiene que ser glorificado. Padre, te damos gracias. Porque Señor, Pablo oraba para que fuésemos llenos de tu plenitud, Señor. Y cómo la necesitamos, Dios. Amar a la gente, Señor. El amor conquista corazones duros, duros, Señor. El amor resplandece toda necedad, Padre. Y es el amor tuyo, no el de nosotros, Padre. Señor, ayúdanos. No es que aceptemos el pecado, pero sí que sintamos dolor hasta dónde Satanás ha llevado a tu humanidad. Hasta, Señor, ser esclavos de las flores, de las plantas, la cocaína, la amapola, Señor. Ayúdanos, Señor, a interceder. Cambia lo que tengas que cambiar, Señor. En mí, Señor, y en mis hermanos, Padre. Que tú tengas contentamiento cuando venimos a reunirnos aquí, Señor. Padre bendito, Dios de la gloria, Padre, que cuando te adoremos, Señor, salgan palabras dulces de nuestro corazón para cantarte y adorarte, deletrear con cariño cada palabra que te decimos, Dios. Por favor, Señor. Y Señor, las que están en los panderos, que se cumpla lo que dice el profeta Isaías, que al golpe del pandero caen cadenas, Padre bendito Dios. Cadenas de opresión, Padre bendito Dios. Señor, te lo ruego, te lo pido, te lo imploro, Señor, con aquellos que estén de acuerdo con lo que te estoy pidiendo en esta tarde, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan santo, Señor, donde tú estás viéndonos a cada uno de nosotros, Dios. Muchas gracias. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús.